Buenos días, mis hermanos. Bendiciones en Cristo. Me alegro una vez más verles y tener esta preciosa comunión con cada uno de ustedes. Voy a invitarles para que estén con la Biblia abierta, donde fecha la lectura de la palabra de Dios. El día de hoy corresponde el sermón en el Salmos, capítulo 70. Quisiera leer una vez más este salmo a favor de todos. Dice así la palabra: plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Al músico principal sobre lirios, testimonio Mictán de David, para enseñar. Cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Zor, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad Selah. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y oye. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem, y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador, Moab, vasija para lavar. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías? Oh Dios, con nuestros ejércitos, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Buen Padre eterno, luego de leer tu palabra, quiero suplicar tu gracia. Mediante tu Espíritu Santo, ilumíname, Señor, para que pueda yo ver las perlas gloriosas del Evangelio aquí y pueda darle a mis hermanos. Que ellos puedan ser alimentados, puedan ser nutridos mediante la palabra, que es alimento fresco para nuestras almas. Señor, permítenos cada día poder ser humillados, que podamos crecer en santificación, que el nombre de Cristo sea exaltado con gran poder. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el Salmo número 60 muestra una crisis militar en la que el rey David se vio obligado a luchar en dos frentes simultáneamente. El primer frente en el norte, esto es Siria. Aquí se enfrenta David con una coalición de arameos. Aquí aparecen dos territorios, está Aram y Naharaim. Esto literalmente lo que significa es entre ríos, refiriéndose a la región de Mesopotamia. Está entre los ríos Éufrates y el río Tigris. Ahora, mientras David y su ejército estaban lejos peleando en el norte, los edomitas aprovecharon la oportunidad de Israel para invadir la parte sur. Y esto generó un momento de pánico para la nación y una sensación de abandono divino. Es aquí cuando David piensa: Dios nos abandonó.
Y él ilustra este mal como si hubiese venido un temblor de tierra. Y si la tierra misma tuviera hendiduras y estuvieran en gran peligro. Ahora, para responder a esta amenaza, David envió a su general Joab y a su hermano Abisai de regreso hacia el sur para poder pelear con los edomitas. Y la batalla se libró en un lugar que se llama el Valle de la Sal, esto es al sur del Mar Muerto, y ese día el ejército de Israel logró una gran victoria aplastante contra los enemigos. El contexto de esta historia está en Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 12, y Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 13. Aquí se menciona que este día 18,000 edonitas cayeron a tierra. Mis hermanos, el Señor dio una gran victoria. Y como resultado, David estableció guarniciones en todo Edom, sometiendo a toda la nación por completo, en la que tuvieron que ofrecer tributos a partir del momento a Israel. Quisiera resumir lo que les he dicho hasta aquí, por si acaso alguien se ha perdido. Tenemos dos frentes de guerra. Uno está en el norte y el otro está en el sur. Tenemos dos enemigos. Están los arameos y están los edomitas. Y tenemos dos resultados. Está la expansión de Israel hacia el Éufrates y está la victoria en el Valle de la Sal, en la que ocuparon por completo a Edom. Mis hermanos, miremos ahora el desarrollo de los versos que hemos leído. Y en primera instancia, vamos a mirar el aparente rechazo de Dios. Y estaremos respondiendo a la pregunta, ¿por qué cree David que Dios los ha desechado? Ubiquémonos en los versos 1 hasta el verso número 3. Tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, hiciste temblar la tierra, la has hendido, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. ¿Por qué cree David que el Señor los ha desechado? Porque mientras luchaban contra Siria, los edonitas atacaron el sur. Y preciso en el sur está Jerusalén. Está la casa donde mora el rey, la casa de Dios. Así que no era un ataque cualquiera, estamos hablando de un ataque central a la capital del reino. Y se entiende que tanto las victorias como las derrotas vienen de Dios. Quiere decir que si los edonitas han entrado a conquistar la parte sur, es de alguna manera porque Dios se los ha permitido. Si viene una derrota, es porque así Dios lo ha querido. Entonces, en este sentido, David entiende, Dios nos ha abandonado. Estamos siendo desechados totalmente por Él. El pastor Spurgeon dice, ser desechado por Dios es la peor calamidad que puede sobrevenir a un hombre o a un pueblo. Pero la peor forma es cuando la persona no se da cuenta y es indiferente. ¿En qué momentos el Señor rechaza a una persona? Bueno, cuando se persiste en un pecado que Él de antemano ya ha corregido por medio de sus profetas. Es muy probable que algunas personas estén experimentando el abandono de Dios por causa de su pecado, pero ni siquiera son conscientes de ellos. Esto es algo peor. Pero a pesar de este sentimiento de abandono, David clama por la ayuda divina
ante la inutilidad de las fuerzas humanas. Él sabe que solo Dios es el único que les puede ayudar y por eso clama, vuélvete a nosotros, oh Dios. Y es así cuando pasa del aturdimiento y entonces tiene la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Ahora comisiona a dos generales, comisiona a Joab y comisiona a Abisai a pelear contra Edom. Y fueron ese día y destrozaron, dice la palabra, como 18,000 edomitas en el valle de Sal. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 14. Quisiera leer este texto. Y puso guarnición en Edom por todo Edom. Puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de un relato como este? Aunque parezca que Dios ha desechado a su pueblo en momentos de crisis, la victoria definitiva se logra mediante la confianza suprema en Dios y no en las fuerzas humanas. David sabía que aunque tenía un gran ejército, no iba a ser posible a menos que la intervención divina estuviera a su favor. Miremos en segundo lugar los versos 6 al 9. Y aquí, ¿cómo responde Dios al clamor que hace David? Vuélvete a nosotros, oh Dios. Versículo número 6. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucor. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Y hay una pregunta en el verso número 9. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Aquí Dios está hablando, hermanos, como un guerrero victorioso que está reclamando la soberanía sobre las regiones tanto dentro como fuera de Israel. Si ustedes prestan atención, aquí se mencionan tribus de Israel como naciones vecinas que están siendo sometidas, conquistadas bajo el imperio. En cuanto al territorio de Israel, tenemos a Siquem, el valle de Sucor, Galaad, Manasés, Efraín y Judá. Acompáñenme a mirar alguna descripción de alguno de estos lugares de manera específica. Siquem está ubicada en Palestina central, esto es Samaria. Y Samaria fue la primera capital del reino de Israel. Hoy es conocida como la ciudad de Nablus. El valle de Sucor, situado al este del río Jordán, es lo que hoy es conocido como Transjordania. Galaad es una región montañosa y fértil al este del Jordán, conocida por sus pastos. Manasés, una de las tribus más extensas, con territorio en ambos lados del río del Jordán. Efraín está ubicada en la zona montañosa central. Judá, el territorio del sur, hogar de Jerusalén. En cuanto a las naciones vecinas que están siendo sometidas, tenemos a Moab, a Edom y a Filistea. La ubicación de Moab está en el Mar Muerto, actual Jordania. Edom, una región montañosa al sur del Mar Muerto. Y Filistea es la llanura costera cerca de lo que hoy nosotros conocemos como la actual Gaza. Gaza. Estos eran los enemigos más duros del pueblo de Dios en ese entonces. Pero este lenguaje del Salmo está
utilizando muchas metáforas para ilustrar la soberanía absoluta que tiene Dios sobre las naciones. Y estamos hablando tanto del territorio de Israel como fuera de ellos. Y Dios aquí está actuando como un agrimensor que mide su propiedad para luego hacer una distribución de ella y hacer una repartición. Dice, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Esto simboliza el derecho que Dios tiene de la propiedad de ambos lados del Jordán. Hermanos, Dios es quien asigna el destino y la herencia de su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, cuando Él entregó los territorios por mano de Josué, Él colocaba límites de dónde comprendía una tribu hasta dónde llegaría. Y una vez más aquí lo sigue mostrando. Él es quien asigna el destino y la herencia de su pueblo. Efraín dice que es la fortaleza de su cabeza, es decir, su casco, su yelmo. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque esta tribu representa la fuerza militar del imperio, la protección militar. Si él es el rey y tiene un territorio, bueno, ese territorio tiene unos soldados que pelean. ¿Quiénes son esos soldados? Efraín. Él es el casco y es el yesmo. Judá. Judá es mi legislador. Aquí el texto dice mi cetro. Es decir, Judá representa la autoridad civil, representa el orden legal, el mando real sobre la nación. Si ustedes se dan cuenta, todos los reyes de Israel salieron de aquí, de Judá. ¿Y de dónde vino Jesús? De Judá, de aquí. Es decir, Judá representa cetro de justicia. Ahora, cuando vamos al dominio sobre las naciones vecinas, encontramos ya una descripción deplorable. Ya no se habla a sí mismo como se habla acerca de Israel. Vámonos a Moab. Moab dice que es vasija para lavarme. Es decir, Moab es reducida a un simple recipiente donde un guerrero se lava los pies sucios después de la batalla. Esto es Dios conquistando los reinos y finalmente llega a Moab, y Moab simplemente es como una vasija donde él llega y se lava los pies. Indicando que la nación ha sido convertida en un siervo humilde para las tareas más bajas. Si ustedes se dan cuenta, quienes llevaban la vasija del agua para el lavado de los pies eran los esclavos. Lo que el Señor aquí está diciendo es, esta nación será mi esclava, mi sierva para las tareas más bajas. Sobre Do echaré mi calzado. Arrojar o poner el calzado sobre una tierra era un gesto legal de toma de posesión. Cuando en las Escrituras el Señor decía que pisara la planta de los pies y era suyo, bueno, aquí una vez más hacemos referencia a eso. Pero también en echar el calzado, Dios declara que Edom es su propiedad conquistada y que sus habitantes estarán debajo de sus pies. Dice, me regocijaré sobre Filistea. Esto representa el grito de triunfo del vencedor sobre un enemigo largamente hostil para la nación. Mis hermanos, esto una vez más está diciendo que Dios es el dueño de toda la tierra. Mientras que Israel es su armadura y su gobierno, las naciones paganas son sus simples utensilios domésticos bajo su control absoluto. Todo es de Dios. Algunos van a servir de una manera y otras servirán de otra. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos ver a Cristo y su obra
en medio de estos textos que hemos estado examinando? Bueno, en la teología cristiana este salmo se ve como una profecía del triunfo definitivo y final del ungido de Dios. Y aquí se pueden detallar las formas principales en las que podemos conocer el señorío de Cristo. En primer lugar, vemos a Cristo como el legislador y el rey. Cristo es conocido como la vara de Judá. El Salmo dice: Judá es mi legislador, mi cetro. Cuando nosotros vamos a la relación que tiene Cristo con Judá, bueno, Jesús es nacido de la tribu de Judá. Y según la profecía de Jacob en Génesis capítulo 49, versículo 10, dice que el cetro no se apartará de Judá hasta que viniera Silo. ¿Y quién es Silo? Bueno, es una representación del Mesías. Es decir, una promesa hecha en Génesis acerca de un reino eterno, va a pasar de generación en generación hasta llegar a la persona de Cristo Jesús. Y Cristo es el cumplimiento de esta autoridad legal. Él es quien dicta la nueva ley. ¿Cuál es esta nueva ley? La ley del amor. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy. Cristo es el legislador de la nueva ley. Cuando vamos a Mateo capítulo 5, encontramos el Sermón del Monte como una forma de poder enseñar su sistema de gobierno al reino que está inaugurando. Y es un reino, un cetro de justicia. Miremos en segundo lugar, Cristo como guerrero victorioso sobre el mal. Las naciones enemigas mencionadas aquí, Moab, Edom, Filistea, representan históricamente la oposición del pueblo de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. El pueblo de Dios siempre ha estado en oposición continua. Y así como David sometió a estas naciones para dar descanso a Israel, Cristo es el guerrero que somete a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y estamos hablando principalmente de los enemigos espirituales. Cristo es el que vence definitivamente el pecado, vence definitivamente la muerte y vence definitivamente al diablo mismo. Ha comenzado una guerra, pero vendrá la guerra final. Apocalipsis nos habla de la guerra del Armagedón, la guerra y última de todos los tiempos. ¿Y qué es lo que va a pasar allí? Bueno, una vez más, Cristo mostrará su gran poder como libertador y juez soberano, aplastará todos los enemigos y el pueblo del Señor será victorioso. Edom en la Biblia a menudo simboliza el viejo hombre. Cuando el Salmo dice: sobre Edom echaré mi calzado, prefigura a Cristo poniendo a sus enemigos bajo sus pies. Todos los enemigos de Cristo estarán bajo sus pies. No importa lo orgulloso que ellos puedan ser, serán humillados bajo el poder y la obra del señorío de Cristo. Miremos en tercer lugar el socorro en la angustia. El Salmo termina con una frase clave y David dice: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda de los hombres. Esto lo dice el verso número 11. Vana es la ayuda de los hombres. Mis hermanos, y quiero tomar esta oportunidad para introducir el precioso evangelio. Esta es la esencia misma del evangelio. En este punto el Salmo reconoce que el hombre no puede salvarse por sí mismo, ni podrá pelear las batallas espirituales por su propia mano. Jesús es el único auxilio para el hombre que no es vano. Él es el Salvador, que hace lo que ningún general o rey humano puede hacer.
¿Y qué es lo que Jesús hace? Reconciliar a la humanidad con Dios. En última instancia, todos los hombres en pecado son enemigos de Dios, están lejos de Dios, y la ira del Señor está puesta sobre ellos. Pero todos aquellos que reconocen que vana es la ayuda de los hombres para salvarles y miran a Cristo como el único salvador de sus vidas, entonces encontrarán el verdadero reposo que el Señor ha provisto para su pueblo. Y es preciso el que David aquí está clamando: Señor, danos tu socorro contra el adversario. Señor, danos tu ayuda, porque la ayuda de los hombres no será suficiente. Hermanos, esto nos lleva a confiar en que la salvación es únicamente del Señor. La salvación solamente la ofrece Cristo, mediante la fe, cuando los hombres deciden colocar su confianza en Él, únicamente en Él. Y diremos en último lugar, Cristo es la reconciliación de las naciones. Mientras que en el Salmo las naciones son lavamanos de Dios y son esclavas de Dios, en el Nuevo Testamento Cristo transforma esta soberanía. Y entonces, ya cuando Cristo viene, ya no hay diferencias. Ya no hay una forma de distinción entre lo que es Israel y las demás naciones. Ahora Cristo, mediante la cruz, dice que quitó la barrera de separación de ambos pueblos y de los dos hizo uno mediante la muerte de la cruz. Ahora, mis hermanos, Cristo no solo somete a las naciones, sino que las invita a formar parte de su cuerpo. Ahora no le dice al pueblo de Israel, no se unan a los gentiles, más bien le dicen a ellos, vayan a los gentiles y lleven las buenas nuevas a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora el Señor ama todas las naciones y por medio de Israel hace que ellas conozcan al Salvador, al señorío de Cristo en sus vidas. Hermanos, ahora las vasijas de humillación mediante Cristo se han convertido en un pueblo purificado por la sangre de Cristo, que también ofrecen alabanzas al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, este Salmo número 60 muestra a un Dios que reclama todo lo que es suyo. Y Cristo aquí es el brazo ejecutor de este reclamo. Y está recuperando todo un territorio físico, pero también está recuperando el corazón de sus criaturas. David conquistaba territorios. Cristo conquista los corazones de los perdidos día tras día. Y mediante la predicación de la palabra, los corazones de los perdidos son conquistados y vienen una y otra vez a la fe del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado bajo sus pies. Consideremos ahora algunas aplicaciones finales, mis hermanos. Quiero recordarles que como iglesia, como pueblo del Señor, estamos en guerra de generación en generación. El apóstol Pablo lo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad en los lugares celestes. Por lo tanto, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas
del maligno. Hermanos, sabemos que el Señor sigue siendo nuestro ayudador. En los momentos de angustia, cuando ustedes se sientan debilitados, cuando se sientan heridos, abatidos, y tal vez vengan los sentimientos de abandono, recuerden las palabras de David. Vuélvete a nosotros, oh Dios. En momentos vamos a sentirnos cansados, como si estuviésemos luchando solos, afligidos por diversas causas. Vuélvete a nosotros, oh Dios. Recuerden, hermanos, la inutilidad de confiar en el hombre. No es el momento para depositar la confianza en el hombre, es el momento para saber que el único que nos puede ayudar en esos momentos es Dios. Es el Señor. Nuestra ayuda viene únicamente de Dios. Pero también quisiera compartir con ustedes un mensaje de exhortación al orgullo. Aquí encontramos una ciudad orgullosa, una ciudad que se consideraba a sí mismo como impenetrable, que confiaba en sí mismo, en sus capacidades, que tenía su propia fortaleza. ¿Quién podrá conquistarme? Eran guerreros orgullosos. Vivían en medio de piedras fortificadas. Bueno, a menudo esto representa el corazón del hombre. Un corazón duro, un corazón lleno de orgullo, un corazón que escucha el Evangelio una y otra vez, las conquistas del Evangelio, pero se rehúsa y sigue confiando en sí mismo, en sus capacidades, en sus fuerzas. Difícilmente se humilla. En esta mañana, el Señor les dice como les dijo a ellos: serán tiestos donde yo lavaré mis pies. Serán humillados, serán esclavos. Queridos amigos, es una representación clara del corazón cuando no ha venido al Señor. Un corazón orgulloso. Pero quiera Dios que en esta mañana la misericordia del Señor les pueda alcanzar y ustedes puedan suplicar la gracia del Señor, la gracia que salva, la gracia que perdona, la gracia que redime, y en arrepentimiento puedan decir: Señor, perdona mis pecados, yo coloco mi fe y toda mi confianza en ti. Reconozco que también eres mi libertador y mi gran salvador. Que el Señor cada día, hermanos, nos ayude a reflexionar en pensamientos profundos acerca de cada uno de estos salmos y podamos meditar en ellos en los momentos de necesidad. Confiemos en Cristo, hermanos. Él es nuestro ayudador. Vuélvete a nosotros, oh Dios. Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra, la que una vez más podemos recordar. Y suplico para que ella pueda ser suficiente de tomar, Señor, los corazones hechos piedras y ellos puedan también ser conquistados por el poder transformador del Evangelio. Humilla los corazones orgullosos, Señor, y transfórmalos en vasijas, conviértelos en siervos para tu gloria, para tu alabanza. Oh Padre eterno, ayuda a esta iglesia, llévanos cada día, Señor, a confiar únicamente en ti como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y en el momento de la angustia podamos saber que en vano sería depositar la confianza en los hombres, pero de mucho provecho es confiar en ti. En Cristo Jesús. Amén.